Buenas a todos, acá Matt de Independencia Financiera. Hoy en el octavo episodio de Bolsa desde cero vamos a desentrañar los mitos y verdades de Fibonacci. Vamos a enseñarte cómo utilizar los retrocesos, las proyecciones y las famosas extensiones de Fibonacci que tanto revuelo generan en la comunidad de los inversores y analistas. Antes de comenzar, si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte, eso te ayuda a que recibas una notificación y sigas paso a paso todos los videos que subimos al canal. También si disfrutás del contenido, compartirlo en las redes sociales si aprendiste algo nuevo, eso nos ayuda a seguir creciendo. Comencemos. Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci, fue un matemático italiano famoso por haber difundido en Europa el sistema de numeración indo-arábigo. No, mentira. Ok, no vamos a ver toda la historia de Fibonacci, obviamente, muchachos. Para el que tenga ganas de hacerlo, puede buscarlo por su cuenta en internet. Nuestro amigo Google les va a enseñar al respecto. Pero lo que sí quiero mostrar un poco es de dónde viene toda esta teoría y práctica que utilizamos de retrocesos y proyecciones de Fibonacci. En dónde está el sustento teórico más allá de la practicidad y lo demostrado que funciona a la hora de operar, ¿sí? Vamos a ver diferente material que va a estar todo linkeado debajo en la descripción, tanto artículos de páginas web reconocidas como libros, así que pueden chusmearlo por su propia cuenta. La serie de Fibonacci la estamos viendo en pantalla en un video muy cortito de Investopedia, 0, 1, 1, bla, bla, bla. La serie se forma sumando cada número con el anterior. Y la gracia que tiene todo esto de la serie de Fibonacci se da en este número, que es el 1.618, es el Golden Ratio, el ratio dorado, que sale es la diferencia que hay entre todos los números a partir del octavo número en la serie, ¿sí? De ahí en adelante todos los números tienen esa relación con respecto al anterior. Desde ese punto se derivan un montón de teorías que hay al respecto y cómo ese valor y su inverso, 0.618, aparecen tanto en figuras geométricas como en la vida real. Fíjense que con eso mucha matemática de por medio, se puede armar la espiral dorada de Golden Spiral que tanto han visto alrededor de Fibonacci en todos lados. Como les dije, el link a estos... Perdón, no el link. El título del material va a estar todo linkeado debajo en la descripción, así que lo pueden revisar para los interesados, revisar la matemática al respecto y ejemplos en la naturaleza donde aparece este tipo de patrones que avalan toda esta teoría detrás de cómo interactúan la naturaleza y los humanos con la serie de Fibonacci, básicamente, ¿sí? Bueno, todo muy lindo la teoría, los numeritos, Matt, pero ¿qué tiene que ver esto con los mercados, ¿no? ¿Cómo puedo hacer plata con esto? Bien, la clave de todo esto está en que diferentes analistas a lo largo del tiempo, diferentes personas que estudiaron a lo largo del tiempo descubrieron que esto tenía mucho que ver con la forma en la que se comportan las masas, la forma en la que se comportan los humanos cuando están en sociedad hablando en grupos, ¿sí? Y diferentes analistas trataron de aplicar eso al mercado. Buscaron empezar a buscar patrones de relación entre los diferentes movimientos del mercado basándose en los números derivados de la secuencia de Fibonacci. Principalmente el 1.618 y el 0.618 son los valores más importantes, pero con un poco de matemática de por medio, a partir de esos valores se pueden encontrar el resto de los valores que vemos siempre. Si se fijan en este otro libro que vamos a linkear, aparece el 0.382 que sale de la resta del 1 y el 0.618. Multiplicar ambos también te da el mismo número, dividirlo te da el 0.5, etcétera, etcétera, etcétera. Así conseguimos todos los números que vemos en las famosas herramientas de Fibonacci, ¿sí? Bien, así que eso es más o menos toda la introducción que les quería dar sobre qué es la secuencia de Fibonacci, de dónde viene más o menos, los valores más importantes y cómo se derivan todos estos numeritos místicos que muchas veces la gente aprende sin entender de dónde vienen y por qué el valor de una acción debería parar en tal o cual numerito, ¿no? Es como que simplemente usarlo así por creer no está muy bueno. A mí por lo menos me gusta chequear de dónde vienen las cosas que estoy aplicando, sobre todo cuando estoy poniendo mi plata en riesgo, ¿no? Así que bueno, me parecía importante tomarnos estos 5 minutos para dar esta pequeña introducción antes de pasar a la parte práctica, que estoy seguro que es lo que más les interesa a ustedes. Muy bien, pasemos a TradingView y comencemos a hablar de herramientas de Fibonacci. Acá estamos ya en el Merval, en TradingView. La primera herramienta de Fibonacci de la que vamos a hablar es a mi gusto la más importante, que son los retrocesos de Fibonacci, ¿sí? También conocida como Fibonacci Retracement en inglés.
y en TradingView está dibujada con estas tres líneas que aparecen. Yo la tengo en la tool de herramientas favoritas, si no la pueden buscar acá mismo en el tercer menú, retrocesos de Fibonacci. Bien, entonces en este caso vamos a analizar el Merval desde el 2016 al 2017 más o menos, analizar todos los movimientos alcistas que tuvo y contar cómo funciona todo esto. La herramienta de retrocesos de Fibonacci requiere dos puntos a elegir, dos pivotes, ¿sí? Para poder plantear los retrocesos probables. La gracia de retrocesos de Fibonacci es utilizar los valores claves sacados de la serie de Fibonacci con todas estas relaciones de las que estuvimos hablando recién para plantear zonas de soportes de retrocesos probables dado un movimiento alcista. Entonces lo que hacemos en este caso es elegir la herramienta, buscar un pivote, claro, supónganse que estamos acá, nos paramos en este día hasta este momento y decimos, bueno, acá tenemos un retroceso muy grande, no estamos mirando de dónde viene, pero no viene al caso para lo que quiero mostrar, un retroceso muy grande y comienza un periodo alcista. Entonces ponemos nuestra herramienta desde el mínimo hacia el máximo, ¿sí? Mínimo hacia el máximo. Lo que estamos buscando son retrocesos porcentuales basados en los números de Fibonacci de todo este movimiento alcista. Déjenme abrir la herramienta de gráfico. Ok. Entonces, lo que decíamos es, buscamos de toda esta pata alcista los retrocesos porcentuales. Por eso el mínimo tiene que estar, por eso el primer punto es el de abajo, es el 100% del movimiento. Estamos hablando de retrocesos. Si el precio llega a bajar hasta este punto, quiere decir que retrocedió un 100% con respecto a este movimiento alcista, ¿de acuerdo? Esa es la regla para recordar dónde se trazan los puntos, que mucha gente a veces los traza al revés y me han preguntado y qué sé yo. Bueno, la regla es esa, ¿sí? Nosotros estamos planteando retrocesos probables de este swing alcista. Entonces el primer punto es el 1 o 100%, el segundo punto es el 0 o el máximo del movimiento y hacia abajo tenemos los retrocesos de Fibonacci, ¿sí? Bien, ¿tiene sentido hasta ahí? Entonces, bueno, una vez que planteamos eso, fíjense cómo se cumplen prácticamente, como siempre digo, todo esto, si bien va a haber muchos casos en los que coincidan de manera exacta los retrocesos y no tienen por qué sorprenderse, va a haber otros casos en los que van a quedar ahí muy cerca realmente. Entonces, tengan presente que, como yo siempre digo, si se fijan como yo marco las zonas de resistencias, nunca las marco como una línea, sino como un pequeño rectángulo con una altura lo más pequeña posible, siempre que se pueda, que lo permitan los precios y el análisis. Es justamente por eso, porque el análisis técnico no es una ciencia exacta. Se basa en la psicología de mercado, en las masas, entonces nunca va a ser una ciencia exacta. No te va a dar exacto, o bueno, algunas veces te va a dar exacto, pero la mayoría de las veces vas a estar en un pequeño rango más menos X números, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense cómo podemos decir que prácticamente llega hasta el 0.382 de Fibonacci y sale nuevamente hacia arriba, falla en hacer nuevo máximo y realiza una caída un poco más grande apenas por debajo del 0.382. Entonces ese fue nuestro retroceso. Habla de un retroceso no demasiado fuerte con respecto a todo este movimiento alcista. Por lo tanto, el siguiente movimiento no va a estar tan depurado, digámoslo de alguna manera. Todavía no se produjo la corrección esperable de un retroceso de entre el 0.5 y el 0.618, que son los retrocesos más fuertes para permitir unos movimientos de este estilo, ¿sí? Que son las famosas tendencias alcistas en mercados muy bull. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que llega más o menos hasta esa zona, base cierre en ambas ocasiones, sale disparado nuevamente hacia arriba, hace un pequeño nuevo máximo. Podemos analizar un nuevo Fibonacci de este movimiento alcista pequeño. Fíjense, planteamos desde el mínimo hasta el máximo, como dijimos antes. Y fíjense que acá, de este movimiento alcista, fíjense que es otro Fibonacci de este movimiento alcista pequeño, el retroceso es mucho más fuerte. De hecho, supera el 0.618 y llega hasta el 0.786, milimétrico en este caso. Vamos a verlo exacto. El mínimo de esta vela... Opa, se me fue. El mínimo de esta vela fue 12.381 y esto estaba en 12.291. Ahí nomás, ¿bien? Entonces llegó hasta el 0.786, una depuración muy grande de esta suba, pero si planteamos un Fibonacci completo, desde el mínimo total hasta el máximo total hasta ese momento,
se nos empiezan a amotinar los Fibonacci, lo cual es bueno cuando queremos buscar clusters, pero eso es tema para otro video, así que por ahora vamos a dejarlo de lado. Y fíjense que de todo el movimiento llegó hasta el 0.382, ¿ven? Entonces ahí teníamos un clúster de Fibonacci. Una vez que nosotros llegamos a este máximo, porque obviamente esto es muy lindo cuando uno lo hace cuando ya pasó, la gracia es ponerse en este día, ¿no? Si nosotros estamos acá y decimos, bueno, buenísimo, mira, hicimos un nuevo máximo ascendente con respecto al anterior, aunque los mínimos eran descendentes, una pauta un poco rara, pero puede ocurrir, no pasa nada, hacemos un nuevo máximo y de pronto ahí se pincha. Vemos este patrón con mechas superiores que indica que se va a pinchar y esa vela roja fuerte trata de recuperar un poco y falla en hacer nuevo máximo. Entonces eso ya nos está indicando una tendencia a corto plazo a la baja. En ese día, en ese momento, ya cuando estamos acá, tenemos que empezar a plantear los Fibonaccis. Entonces tiramos el Fibonacci que les había marcado antes de este pequeño movimiento alcista y este Fibonacci de larga data desde el mínimo hasta el máximo. Y en ese caso vemos que la primera zona a la que debería rebotar está en el 0.5 y 0.618, que si se fijan fue el soporte que hizo acá, trató de salir y después se volvió a hundir y los siguientes retrocesos más probables que tenemos son acá, en esta convergencia que tenemos acá una pequeña resistencia, un pequeño soporte chiquito acá y el 0.382 de Fibonacci de larga data y el 0.786 del Fibonacci de corta data, ¿sí? De este pequeño movimiento alcista. Entonces ese era un soporte muy claro para que la tendencia se mantuviera al alza y cortara con esta pequeña tendencia bajista de corto plazo. Si perdíamos eso, estábamos hablando de ir a buscar otra vez el soporte estático de mínimo anterior, y si perdíamos eso ya nos íbamos a la B y estábamos yendo a buscar la línea de tendencia de largo plazo. En este caso, el Merval pudo reaccionar en esta zona y habilita un nuevo movimiento alcista, ¿sí? Lo cual nos habilita a seguir planteando nuevos Fibonacci a medida que se va configurando los movimientos. Acá tenemos un nuevo movimiento muy cortito. Siempre, como les digo, los movimientos los Fibonacci se pueden plantear para cada lugar donde ustedes vean pivotes. Si ustedes están operando a 2 días o intradiario, pueden plantear un Fibonacci muy chiquito así. Si ustedes quieren ver una visión más macro, pueden plantear un Fibonacci más de larga data, como este. Entonces vayan jugando un poco con eso, analizando los diferentes Fibonacci a lo largo de mayor y menor tiempo y fíjense dónde pueden encontrar convergencias de los mismos y valores donde coincidan con resistencias y soportes anteriores. Eso es lo que hace que el análisis sea más fuerte. Si tenemos un retroceso probable de Fibonacci que coincide con un soporte de máximos anteriores o con una zona que se rompió o con el techo de una figura o con una línea de tendencia de larga data, seguro que ese soporte va a ser mucho más fuerte que si solo es el retroceso de Fibonacci. ¿Bien? Entonces, bueno, fíjense cómo acá en este pequeño movimiento alcista con estos dos pivotes retrocede hasta el 0.618 milimétricamente y sale disparado fuerte. En 3 días recupera muchísimo el índice. También se puede plantear un Fibonacci de larga data, más yendo hasta acá, fíjense, también porque justamente les quería mostrar esto, que esto no es una ciencia exacta, va a haber muchas veces en las que no va a ocurrir. Acá fíjense lo que hicimos, este es un swing alcista muy claro, creo que no hay ninguna duda de que esto es un swing alcista. Teníamos uno corto acá con un retroceso hasta el 0.786 y sale disparado para arriba y configura este nuevo swing con estos dos pivotes. En ese caso, si tomamos ese swing, el índice no depuró nada, no llegó ni siquiera al 0.382. Se puede plantear el 0.24, pero yo no lo uso mucho, no me parece muy útil. Hay gente que lo usa todo el tiempo y lo agregan y a veces le funciona, a veces machea. Yo prefiero no utilizarlo la mayoría de las veces. Hay algunos gráficos donde lo he dejado, pero a medida que vamos avanzando con todo esto, ustedes ven que yo cada vez que les enseño algo nuevo, lo empiezo a agregar más en los videos, porque no quiero contárselos, no quiero mostrar muchas cosas en los videos antes de explicárselas, porque si no la gente se empieza a confundir y empieza a utilizar cosas sin entenderlas. Entonces ahora que ya estoy enseñando Fibonacci, estamos empezando a utilizar el setup correcto, que es el que yo solía utilizar antes de hacer todo esto, ¿sí? Entonces, lo que yo utilizo es 0.382, 0.5, 0.618 y 0.786. Pueden agregar más valores, eso se los dejo a gusto de ustedes y pruébenlo con su experiencia, los valores que vean de Fibonacci que les sirvan, ¿sí? Estos son los estándar básicamente. Entonces en este caso no depura, si nosotros estábamos en este día, yo hubiera esperado que el precio, tenemos un primer soporte acá de máximo anterior, que de hecho lo
lo perfora un poco, y después el siguiente estaba justo en el 0.382 que coincidía con máximo de larga data y soporte en esta zona. Entonces ese era un retroceso súper probable. Y sin embargo el precio se disparó antes. Entonces es algo que pueda pasar. Tengan presente eso. Cuando digo que no es una ciencia exacta, es por este tipo de casos. Si bien acabamos de analizar 4 swings alcistas y en todos tuvimos retrocesos claros, va a haber casos en los que no va a ocurrir. ¿Bien? Entonces, planteemos un Fibonacci más de muy largo plazo. Imagínense que decimos, bueno, como acá no hubo ninguna corrección grande realmente que haya llegado a un retroceso importante, podemos trazar un Fibonacci de larguísimo, bueno, mediano plazo, llamémosle en realidad, pues un par de meses si no me equivoco, desde este pivote hasta este máximo, ¿sí? Fíjense que al trazar dicho Fibonacci encontramos que el retroceso del 0.5 es donde reaccionó el índice en esta baja importante que tuvimos, ¿sí? El índice acá encuentra un techo, empieza a bajar 2-3 días seguidos y ahí decimos, bueno, pará, esto se va a buscar un soporte. Entonces el primer soporte podían buscar estático por esta zona, un soporte más interesante era de estos máximos, acá un pequeño soporte y el 0.382 de todo este movimiento alcista, que eso nos daba por acá, que fue donde reaccionó en este día rojo, y después hace un agujazo más para abajo durante 2 días, toca el 0.5, la zona de 0.5 de Fibonacci, y sale disparado para arriba nuevamente el índice, ¿sí? Así que bueno, creo que con eso explicamos más o menos cómo trazar los retrocesos de Fibonacci, cómo interpretarlos, cómo buscar convergencias entre múltiples retrocesos. Lo más interesante para buscar las múltiples convergencias, basado en la bibliografía, es tomar los Fibonaccis desde más larga data e ir acumulando diferentes swings, ¿sí? Vamos a nombrar eso porque me lo estaba morfando, creo. Nosotros tomamos todo este periodo, supónganse, ¿sí? Y queremos plantear, cuando estamos en este tercer día, retrocesos probables. Entonces lo que hacemos es trazar un Fibonacci completo de todo el movimiento desde acá hasta acá, que es el que tracé recién. Después podemos trazar otro desde este punto, supónganse. Y después otro desde este tercer punto, ¿sí? Yo sé que se está haciendo un lío de Fibonaccis. Déjenme borrar los de corta data que no estamos usando y dejar solo los que nos interesan. Ahí está. Ahí tenemos 3 Fibonaccis trazados. Uno desde acá, otro desde acá y otro desde acá. Todos hasta acá arriba, ¿sí? ¿Es correcto? Ah, tenemos uno más infiltrado. Ahí está. Ahora sí. Bien. Entonces ahí tenemos 3 Fibonaccis trazados. Esta es la manera de buscar convergencias de retrocesos para todo el swing alcista. Lo que yo les decía antes, que fuimos trazando diferentes Fibonacci, fue porque nos paramos en diferentes momentos del tiempo, ¿sí? Si yo me paro en este día, los retrocesos que vamos a trazar son este y este, ¿sí? Todo este swing y este pequeño swing chiquito. Pero siempre tracen desde el mínimo, desde diferentes mínimos hasta el máximo total. Lo que les quiero transmitir es que nunca deberían trazar un Fibonacci desde acá, de esta pata, ¿sí? De esta pata alcista, y usarlo para analizar retrocesos probables desde este máximo. Eso está mal. No tiene ningún sentido. Los retrocesos que hayan aplicado a un swing en particular no son soportes para un swing mayor o futuro, ¿sí? Entonces tienen que ir rearmando sus retrocesos de Fibonacci basado en cómo va avanzando el precio, básicamente. Entonces en esta zona, con estos 3 Fibonacci trazados, podemos buscar zonas de convergencias que coincidan con zonas de soportes, ¿sí? Probables para el papel. Fíjense acá, teníamos un contacto, un 0.5, un máximo anterior, una zona de acumulación. Entonces todo esto era un clúster. Todo esto era una zona de retrocesos probables y fue donde salió el papel. Obviamente acá teníamos otra pequeña zona y acá intentó y no pudo, al día siguiente se pinchó. Y si bajábamos un poco más, y bueno, acá tenías el máximo anterior que coincidía con este 0.618, entonces acá podías tener una tercera zona de retrocesos probables, ¿sí? Entonces son puntos a controlar, no es una ciencia exacta, acá va a rebotar sí o sí. El que te diga, yo tengo un 100%, 98% de acierto con tal o cual cosa, es porque no está operando, porque te está mintiendo, porque está analizando con el diario del lunes y simplemente te dice, se cumplió lo que yo decía. No, flaco, analizá en tiempo real si querés demostrar eso, tu porcentaje de acierto si querés, y si no, decí la verdad de que esto realmente todos nos podemos equivocar porque no es una ciencia exacta. Lo importante es cómo operamos basado en ello. Esto nos da zonas probables de retrocesos y salida alcista del papel. Si lo mismo en cada uno de esos puntos tenemos que controlar. El papel está a la baja. Nosotros acá tendríamos que haber cerrado posiciones si vamos a corto plazo y esperar una reacción alcista.
Acá fue un poco tramposo porque fíjense que llegó prácticamente hasta esa zona, hizo un velón verde y al día siguiente hizo un velón rojo. Entonces ahí te puede haber empomado. Si sumás eso con un filtro por una EMA de 20, como la que tenemos acá graficada, esa vela verde no te empomaba porque no llegaste nunca a pasar la EMA. Entonces seguís bajista, esperás y acá bueno, retrocede y acá lo que está bueno es que ves un patrón de reversión. Estas mechas bajistas son un patrón de reversión. Entonces tenés una vela roja fuerte, una con una pequeña mecha, un martillo alcista verde y al día siguiente un velón verde que se lleva puesta la vela anterior. Eso es un patrón de reversión. Entonces eso sumado a la zona de retroceso probable por clúster de Fibonacci por retrocesos de Fibonacci nos da una salida fuerte, una salida alcista más fuerte. Entonces ya era una señal para poder entrar en esta zona. Si querías podías esperar a que cruce la EMA, no sé. Hay muchas formas de complementar el análisis para hacerlo lo más robusto posible, pero lo importante es sumar una herramienta más a nuestra caja de herramientas. En este caso, retrocesos de Fibonacci. Bien, con eso cerramos esta primera herramienta. Pasemos a la siguiente. Me olvidé un pequeño detalle que les quería comentar antes de pasar a las proyecciones de Fibonacci y no quería dejarlo afuera, así que limpiamos el gráfico y arrancamos de vuelta con retrocesos. Los retrocesos de Fibonacci que vimos recién fueron todos para movimientos alcistas. El funcionamiento es el mismo para movimientos bajistas, que es algo que les quería dejar en claro porque muchas veces la gente se confunde con eso. Si nosotros lo que tenemos que hacer es espejar lo que hicimos antes. Si nosotros antes estábamos analizando un movimiento alcista y trazábamos el primer punto en el mínimo y el segundo punto en el máximo, diciendo que si esto es un retroceso, esta zona era el 100% y esta zona era el 0%, lo mismo aplica al revés, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si yo quiero analizar este swing bajista, el primer punto va a ser arriba de todo, el segundo punto va a ser abajo de todo, esto va a ser un retroceso del 100% y la zona de abajo va a ser un retroceso del 0%, ¿sí? Entonces eso sería como se traza un Fibonacci de retrocesos de un movimiento bajista. Fíjense que analizando todo este movimiento nos da estas zonas de retrocesos. En la zona de 0.382 el índice parecía que rebotaba un poco y que podía seguir a la baja. Acá estamos buscando rebotes, retrocesos al alza, que es un poco difícil de entenderlo, para que vuelva a salir a la baja, ¿sí? Imagínense que nosotros pudiéramos shortear el índice Merval o que podemos hacer una estrategia bajista. En este caso lo que buscaríamos es eso, ¿sí? Un retroceso al alza para tomar una posición short, una posición bajista y volver a buscar nuevos objetivos hacia abajo, ¿sí? Muchos inversores nuevos les cuesta pensar en esos términos, pero tienen que tratar de acostumbrarse, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que el índice reacciona un poquito, hace 2 días de bajas en el 0.382, sale de vuelta, trata de perforar, no puede, se mete abajo y después sale alcista con fuerza, ¿sí? En esta zona no reconoce, en esta zona no reconoce, y acá en el 0.786, en esa zona que coincidía con una pequeña resistencia de máximos anteriores en el comienzo de este proceso bajista, ahí el índice reacciona y se vuelve a caer hacia abajo, trata de levantar y bueno, es la historia que ya vimos antes, ¿sí? Acá ya perfora un poco más y se queda sin fuerza nuevamente, ya no tenemos un retroceso, prácticamente estaba por llegar al 100% y no llegó, se pincha para tomar un poco más de fuerza en este swing alcista que habíamos analizado y sale eventualmente alcista superando el 100% del retroceso, ¿sí? Muy bien. Yo pensaba explicarles primero proyecciones porque son las dos herramientas que yo más utilizo, retrocesos y proyecciones, pero ya que estamos acá me parece que podemos explicar extensiones. Vamos a hacer una aclaración de terminología antes de seguir con esto, que es en TradingView se referencia a esto como tendencia basada en extensión de Fibonacci. Estos son proyecciones, ¿sí? En la mayoría de la bibliografía que puedan encontrar, esto en realidad es una proyección de Fibonacci y una extensión es otra cosa en la cual no concuerdan todos los analistas. Hay bibliografía al respecto explicándola. Hay analistas que no lo utilizan bien, no lo plantean bien como está enseñado en la bibliografía y hay gente que directamente dice que no es válido. Yo particularmente no lo uso casi nunca, muy rara vez me van a ver trazar extensiones de Fibonacci, pero conozco gente que lo utiliza y les va muy bien y hay bibliografía al respecto, así que quería hacer la aclaración, sobre todo porque veo muchas diferencias en lo que hacen diferentes analistas y en cómo lo explican y nadie cita sus fuentes, nadie dice de dónde sacó el conocimiento, entonces queda todo como un agujero negro de conocimiento y parece que todo fuera inventado por alguien, por un analista del mercado argentino y no es así, ¿sí?
Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de extensiones de Fibonacci. Extensiones de Fibonacci es cuando nosotros tenemos un movimiento de este estilo, tenemos los retrocesos de un movimiento bajista y el papel supera el 100% de ese movimiento, empezamos a hablar de extensiones de Fibonacci hacia el alza, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es decir, agarramos este Fibonacci, vamos a la parte de configuración y habilitamos las extensiones de 1.61.8, 1.27.2 y si quieren el 2.61.8 eventualmente. El 4.23.6 también es citado en la bibliografía recomendada, a veces aparece el 1.41.4, eso de vuelta se los dejo a criterio de ustedes, lean al respecto, busquen lo que les funcione mejor, lo que les parezca. La única gran utilidad que yo le veo a esto es cuando nos encontramos en máximos históricos, te ayuda a plantear zonas posibles de objetivos, que es algo que utilizan varios analistas. El problema que tiene, ya les digo, es que hay bibliografía cruzada al respecto y realmente hay un libro que lo explica a fondo y que dice cómo funciona esto y lo utiliza para plantear objetivos y buscar clusters. Me parece que es válido, no creo que esté mal. Lo que estamos diciendo es, tomamos este swing, en un caso como este, que tenemos un swing bajista tan fuerte que marcó tanto al papel, decir, bueno, mirá, tuvimos retrocesos que fueron realmente respetados, tomamos impulso al alza y superamos, y estamos en máximos históricos. Entonces, las únicas formas de plantear objetivos, bueno, hay muchas en realidad. Puedes plantear objetivos por Elliott, puedes plantear objetivos por proyecciones de Fibonacci, que vamos a ver después, y otra manera es por extensiones de Fibonacci. Entonces, en este caso lo que decimos es, con respecto a este movimiento, si todo este movimiento es el 100%, desde este máximo hasta este mínimo es el 100%, planteamos objetivos basados en estos números de Fibonacci, que es el 127,2, el 141,4 y el 161,8, siendo este el objetivo más importante, ¿sí? Entonces, bueno, con eso pueden analizar. Ven, en este caso realmente el índice llegó milimétricamente al 1.27.2 y ahí encontró una resistencia, se volvió a meter hacia abajo, después supera, acá pareciera reconocer el 1.41.4 muy poquito, un par de días y se cae, y al 1.61.8 lo supera por poquito, por un par de días. Fíjense que estuvo bastante cerca. Si planteamos una pequeña zona, podríamos decir que estuvo en contacto. Entonces, se le puede plantear una utilidad, sobre todo en estos casos donde tenemos máximos históricos. Más que nada quería hacer la salvedad de cómo deben ser planteadas las extensiones de Fibonacci, porque hay muchas diferencias en los criterios que utilizan diferentes analistas. Como siempre les dije, artículos y bibliografía van a estar citados abajo en los comentarios, así que definitivamente no tomen mi palabra por cierta, vayan, googleen, busquen, vean videos, lean libros e infórmense un poco de cómo funciona todo esto y quiénes los explican, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la manera de trazar la extensión de Fibonacci. Lo mismo funciona al revés, hacia la baja, ¿sí? Si nosotros tenemos un movimiento alcista, supónganse este movimiento, pasa que no tenemos un ejemplo acá que funcione, ¿no? Pero si nosotros tenemos este movimiento alcista y el precio retrocede por debajo de este 100%, ¿sí? Por debajo de este 100%, podemos trazar objetivos hacia la baja por extensión de Fibonacci. Lo que está mal es decir, de este movimiento alcista sumo objetivos hacia arriba. ¿Se entiende? Esa es la diferencia que sí que está clara en la bibliografía de cómo se utiliza las extensiones de Fibonacci. De un movimiento bajista se supera dicho nivel, planteamos objetivos basados en eso, ¿sí? De vuelta, no es una herramienta que yo utilice, les cuento cómo funciona porque hay muchas discusiones al respecto y bueno, creo que es un buen momento para aclarar el panorama y tratar de dejar de confundir a la gente, ¿sí? Muy bien, ahora sí podemos pasar a proyecciones de Fibonacci, perdón. Muy bien amigos, la última herramienta de Fibonacci de la que vamos a hablar es proyecciones de Fibonacci, que en TradingView la van a encontrar como tendencia basada en extensión de Fibonacci, ¿sí? Llámenle como quieran, lo importante es que esta herramienta es la que utiliza 3 puntos para plantear los objetivos, ¿sí? Esta herramienta se puede utilizar de dos maneras. Una es para plantear valores de objetivos posibles basado en principales pivotes del movimiento, muy sincronizado con todo lo que es análisis de Elliott, etc. Y la otra utilidad que se le puede dar es para plantear simetría de movimientos, sea en tendencia o contra tendencia. Uno de los libros que están citados abajo habla principalmente de la simetría en contratendencia, pero yo creo y
he leído y lo he comprobado que sirve mucho para plantear simetría de movimientos en tendencia también. Así que bueno, eso los dejo también un poco a que investiguen ustedes y vean si realmente les sirve o no. Vamos a plantear primero el primer uso, que es, tenemos 3 puntos para plantear estas proyecciones de Fibonacci. Lo que hacemos es, primer pivote de abajo, buscamos un pivote arriba y un tercer pivote que esté por debajo, que sea un retroceso de los primeros dos. Entonces lo que estamos haciendo es, basado en este swing alcista, buscar un pivote de retroceso para plantear objetivos a partir de ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Lo dije un poquito complicado. La idea es, tenemos un swing alcista, que es este que estamos marcando acá, con un pivote primero abajo, un mínimo, un máximo, y buscamos un retroceso. Si se acuerdan, habíamos trazado un retroceso para este swing alcista, que nos daba en el 0.382 de Fibonacci. Y cuando vemos que el papel sale al alza, hay que ponerse en el tiempo, imagínense que estamos por acá, podemos decir, bueno, mira, si superamos estas zonas, podemos pensar en objetivos de proyección de Fibonacci. Los podemos plantear ya desde acá y decir, bueno, dependiendo del momentum que tenga el papel, la situación, cómo estén dados las otras herramientas que utilizamos para analizar, ya podemos empezar a plantear objetivos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es eso, analizar un swing alcista y proyectar objetivos desde un nuevo pivote que es un retroceso de este swing que estamos analizando. Es un poquito complicado, vean el video un par de veces, escúchenlo en cámara lenta si hace falta. Lo importante, cómo usamos la herramienta: un pivote abajo, un pivote arriba y un tercer pivote en algún punto en el medio de retroceso de todo esto, ¿sí? Entonces en este caso yo lo tengo configurado de esta manera. De vuelta, en esta parte van a encontrar diferentes autores que utilizan diferentes valores. Los principales son estos dos, de eso no se discute. Los principales en el 100% de la proyección, es decir, si todo este swing alcista se repitiera desde acá, iríamos a buscar este valor. El siguiente es el 0.618 por número de Fibonacci, y después están citados en diferentes lugares estos dos. Yo uso mucho el 0.786 muchas veces cuando el movimiento pierde un poco de momentum, un poco de impulso y es un poco más débil que el que estamos analizando. No llega al 100%, pero sí llega al 0.786. Y el 0.618 lo utilizan muchos autores y realmente a veces suma y aporta un objetivo. En este caso, fíjense que en el primer intento el papel tenía mucho momentum. Fíjense que esta alza es súper vertical y no logra superar, porque tenía otras resistencias, por acá, y ni siquiera llega al 0.618. Así que acá el objetivo se pinchó y ese análisis no nos hubiera aportado nada. Como les digo, no elegí un papel, no estuve 10 horas buscando un papel para analizar y mostrarles los casos en los que funciona. Por el contrario, abrí el Merval, como suelo hacer siempre para estos videos, y agarré un swing más o menos interesante y dije, vamos a analizar Fibonacci acá. Van a haber casos en donde no coinciden y van a haber casos en los que sí coincide, ¿sí? Una vez más, fíjense que aún en este momento no llega, pero después en esta zona, fíjense cómo en el 0.786 reconoce una pequeña resistencia, se pincha, vuelve a testear esta resistencia, este techo que había roto, sale alcista fuerte y llega hasta el 100% del movimiento, donde empieza a tomar un descanso. Entonces fíjense si no fue importante. Eso significa que este swing alcista proyectado desde acá llegó al objetivo del 100% en esta zona. Si hacemos un análisis de Fibonacci temporal, estoy seguro que no van a coincidir. Este movimiento tuvo muchos más retrocesos en el medio comparado con este movimiento alcista, pero en términos de precio llegó al objetivo de manera milimétrica, ¿sí? Después de eso comienza una corrección y si se fijan, a la zona del 0.618 estuvo bastante cerca, no llegó, no les voy a mentir, pero estuvo bastante cerca, esto es un poquitín más arriba. Así que estuvo bastante cerca del objetivo, hubiera servido para plantear un objetivo, sobre todo si lo superponemos con otros análisis de proyección de Fibonacci desde otros puntos, ¿sí? Entonces ese es un primer caso que podemos plantear. Otro sería en esta zona, si recuerdan habíamos analizado este swing con sus retrocesos y fíjense lo importante de esto, como solo con tirar dos proyecciones de Fibonacci para encontrar valores objetivos, ese fue uno y el segundo fue en este mismo pivote acá y acá, nos dio un objetivo en uno que daba en el techo, en la resistencia esta, lo cual era una zona súper importante a controlar. El papel hace un breakout acá, el índice hace un breakout acá y después retrocede, hace un throwback súper técnico y sale alcista
buscar el objetivo de mayor probabilidad por estos swings alcistas, que era la convergencia, la coincidencia, el clúster del 100% del primer movimiento alcista y el 161.8 del segundo movimiento alcista, ¿sí? El índice llega ahí a su objetivo y empieza un proceso correctivo un poco lateral de un buen tiempo y después sigue con menor fuerza hasta que logra hacer un nuevo impulso alcista, ¿sí? Así que bueno, esa era la primera aplicación que les quería mostrar de lo que es proyecciones de Fibonacci. La segunda que les había comentado es la parte de simetría. Si nosotros buscamos plantear solo simetría, miren lo que podemos hacer en este caso, es decir, bueno, nosotros tenemos una... Deme un segundo. Tenemos una tendencia alcista clara, ¿no? Desde este punto, vamos a pararnos en un tiempo, perdón las vueltas, ¿no? Imagínense que nosotros estamos acá, en este día, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver, si estamos en ese día, es que venimos en una tendencia alcista bien acelerada después de haber hecho piso en una línea de tendencia de larga data. Venimos más o menos con una línea de tendencia de este estilo, si la quieren trazar. Teníamos solo estos dos, después acá un tercer contacto, pero nosotros estamos en este día, así que no lo sabemos. Hicimos mínimos descendentes, máximos ascendentes y el momentum se está pinchando, ¿sí? Entonces en este punto, cuando vemos que la presión bajista es fuerte, si quieren un par de días después, cuando ya tenemos estas velas rojas y estamos por acá, vemos que hay un retroceso importante. Lo que podemos hacer es plantear simetría de retrocesos a contratendencia. La tendencia es alcista, pero como bien saben, los mercados nunca suben así, siempre para arriba. Los mercados pueden llegar al mismo objetivo, pero suben en una manera escalonada. Por más vertical que sea, siempre va a haber un descanso. Siempre va a haber un escalón, unos retrocesos, un movimiento del estilo de ondas para que el mercado descomprima y puedan entrar, la gente toma ganancias en estas zonas y nuevos inversores puedan ingresar y tomar parte para darle nuevo momentum al papel, ¿sí? Entonces, debido a eso, lo que podemos ver, nosotros como analistas que sabemos de Fibonacci y conocemos la teoría al respecto, lo que podemos plantear es una simetría de movimientos bajistas a contratendenciales con estos pivotes, ¿sí? Lo que yo hice es plantear una simetría de este swing bajista proyectada desde este punto, ¿sí? Entonces la tendencia es alcista, llega hasta acá, corrige, sigue y corrige. Y después sigue, ¿sí? Es un gráfico similar a lo que veníamos planteando, ¿sí? Entonces la idea es buscar una similitud, una simetría entre este movimiento bajista y este movimiento bajista. Suponiendo que estamos acá, ¿sí? Olvídense que ya sabemos el resultado. Eso nos va a dar posibles objetivos de corrección, de simetría de esto. En los casos que planteamos simetría, no significa que sean iguales, sino similares, ¿sí? Los autores le denominan simetría, pero pueden ser similares los movimientos. En estos casos yo suelo utilizar solo el 100%, el 0.786 y el 1.618. Suelo ignorar el 0.618 para los movimientos de simetría. A veces, y muchos autores coinciden en que el 0.786 también debería ser ignorado y que los únicos valores que interesan en simetría son el 100 y el 161.8. Revísenlo, vayan probándolo, lo que a ustedes más les sirva. Aplíquenlo, lean al respecto y busquen qué es lo que más les sirve, ¿sí? Yo les estoy mostrando cómo funciona la herramienta, cuáles son los valores de Fibonacci, de dónde vienen, autores que hablan al respecto, bien reconocidos. Después cada uno tiene que hacer de esto su propio arte y darle sentido para ganar dinero, que es el objetivo de todo esto, ¿sí? Entonces volvamos al ejemplo, planteamos esta proyección de simetría y fíjense el precio de manera milimétrica llega hasta el 100% de la proyección, lo que hace que todo este movimiento bajista se haya repetido en esta pata bajista justo antes de salir al alza. Entonces fíjense cómo todas las herramientas de Fibonacci, en algo que ni siquiera es una acción, ¿sí? Es el índice Merval. Cómo todas las herramientas de Fibonacci nos dan valores realmente que se pueden predecir, que nos ayudan mucho a tomar decisiones, a saber hasta dónde puede llegar la baja. Si recuerdan esto, acá es donde empieza la parte de clusters y combinar todas las herramientas aprendidas. Si nosotros trazábamos un retroceso de Fibonacci, acá teníamos un 0.786. Un retroceso de 0.786 que era muy fuerte. En el 0.618 el índice no reacciona. Entonces lo siguiente que nos queda, el último soporte, es 0.786, que coincide con la proyección del 100% de este movimiento bajista. Es un clúster de retroceso súper probable. Y a partir de ahí podemos plantear nuevos objetivos. Entonces acá tomaríamos una posición long. Cuando vemos que empieza a haber momentum, obviamente no es que vamos a poner una orden de compra en ese valor sí o sí. Esperemos a que el precio reaccione, que se confirme nuestro análisis y por esta zona podemos tomar una posición, ¿sí? O esperamos a que salga, haga un throwback y en esta zona tomamos una posición.
Bien, así que bueno, creo que con eso contamos más o menos las 3 herramientas de Fibonacci, sus usos correctos, un poco de la teoría, y vamos a dejarles todos los links debajo. La mayoría están en inglés, les pido disculpas por eso, hay alguno que otro en español. Pueden tratar de traducirlo y si no buscar más material al respecto en español. Yo estas cosas las suelo leer en inglés y por eso tengo el material en dicho idioma, ¿sí? Si disfrutaste el video, no olvides compartirlo en las redes sociales. Queremos que este video sea viral, realmente que llegue a todos los inversores posibles para que aprendan el correcto uso de Fibonacci y la teoría detrás de todos estos números mágicos que tantos analistas usan sin explicar, ¿sí? Deja tu comentario si aprendiste algo nuevo, si tenés alguna duda todavía, vamos a estar monitoreando y respondiendo todos los comentarios como hacemos siempre, y un like nos ayuda a ver si realmente el video fue bien recibido y les gustó el material que estamos creando. Nos vemos la próxima, amigos. Abrazo.